hace algunos años dediqué un punto de vista al tema de la sepultura, qué cosa hacer con los restos de los muertos de manera que sea aprobada por la Iglesia Católica. Y explicaba que la Iglesia siempre ha preferido la habitual sepultura en un cementerio, pero que acepta la incineración siempre y cuando los restos se entierren cristianamente y reciban una apropiada sepultura. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que la práctica cada vez más frecuente de arrojarlas al mar, de arrojarlas a cualquier parte que la persona ha querido, ¿no?, en una montaña, sea una forma no aceptable para la Iglesia, ¿no? La persona, o mantenerla en el hogar, por ejemplo, no es darle una cristiana sepultura. Recordemos que uno de los deberes del cristiano relacionados con las obras de misericordia, la séptima obra de misericordia corporal es enterrar a los muertos, es darle cristiana sepultura. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos el cuerpo y sabemos que las personas que antes del juicio final resucitarán o resucitarán para el juicio final. Y esa resurrección será una resurrección en la carne. Esta carne va a ser una carne distinta a la carne mortal que ahora tenemos. Entonces eso no necesariamente significa que resucitarán tal cual hemos terminado. Y por eso es que la Iglesia acepta la incineración, porque cree que allí se encuentran todavía los componentes de un cuerpo. Existe un residuo físico, un residuo material de los componentes de un cuerpo. Pero ¿qué cosa pasa con una nueva forma que en Estados Unidos se está llamando incineración en frío, entre comillas, y que se está volviendo más popular cada vez porque, en primer lugar, es vendida como una solución ecologista, como una solución que va de acuerdo con la manutención de la naturaleza. Así es como es vendida. Yo tengo mis dudas de que efectivamente sea así. Y en segundo lugar, es más económica y aparentemente, en la medida en que se popularice, va a ser todavía más económica en términos de costo, ¿no? Es más económico que la incineración y se le llama incineración en frío, entre comillas, incineración en frío. ¿Y en qué consiste? Consiste en una disolución del cuerpo humano en un cilindro con líquidos que elimina todo tejido blando excepto por los huesos. Y en consecuencia se pone en esta cámara que tiene un nombre científico propio y se comienza un sistema químico donde a través de algunos compuestos químicos se produce un proceso de disolución y en consecuencia los músculos, los órganos internos, la piel, todo comienzan a disolverse hasta quedar convertido en un líquido marrón. La sangre, todo es absolutamente descompuesto en elementos no orgánicos y que son elementos además no tóxicos. ¿Y qué es lo único que queda? Lo único que queda es una arena blancuzca que son los huesos. Entonces, por este proceso se pueden colar los huesos y se pueden poner el residuo de esta arena, que es como un polvo, como si fueran cenizas, pero no son cenizas porque es un proceso en frío, ¿no? Estas cenizas se pueden colocar en una urna y mantenérsela. ¿Cuál es la diferencia con la incineración? Es que en la incineración nosotros sabemos que en la urna está la totalidad del cuerpo, quemado, convertido en cenizas, pero la totalidad del cuerpo. En este proceso, con este nombre de hacerlo en frío, porque es un proceso puramente químico, como digo, todo el cuerpo
es disuelto excepto por los huesos y en consecuencia lo único que nos queda en esta arena blancuzca son los huesos. ¿Qué cosa se hace con el líquido? El líquido, como es un líquido no tóxico, puede ser simplemente arrojado al caño. Y varios casos de las funerarias que ya están utilizando este sistema en Estados Unidos, especialmente en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en las principales ciudades, cuentan que hay algunos que dicen sí, o sea, arrojen el líquido de todo lo que ya está deshecho por el caño, por el desagüe, y déjenme solo los huesos. Otras personas, en cambio, prefieren utilizar el líquido para irrigar unas plantas o una montaña o un árbol y en consecuencia no es que este líquido se pueda arrojar en un lugar como en un parque o en un jardín, sino que el líquido tiene que ser cedido y donado como fertilizante para que los que procesan esto lo utilicen como fertilizante. En el artículo de periódico que leí sobre este nuevo procedimiento que está poniéndose de moda, la funeraria de Chicago entrega el líquido a agricultores que lo reciben porque es un buen abono, digamos, ¿no? Entonces algunos deciden que el líquido vaya como abono a plantas o a frutales, etcétera, completo junto con la arenilla de los huesos. Otros prefieren conservar esa arenilla de los huesos y recibirlas secas de parte de la funeraria y luego arrojarlas al mar o a las plantas como se hace ahora con los procesos de incineración tradicionales, ¿no? De calor, de fuego. U otros pueden desear o proceder a enterrarlos en un columbario o conservarlos en la casa. Todas las alternativas posibles. Lo que tenemos en consecuencia es un método moderno, es un método que deshace y se deshace de la mayor parte del cuerpo humano, quedando solo los huesos y metales, como pueden ser los rellenos de las muelas, por ejemplo, o alguna prótesis metálica. Eso es lo único que queda de este proceso de disolución líquida, ¿no? Del que estamos hablando. Y en consecuencia, frente a ese proceso, yo me preguntaba si ese es un proceso que puede ser aceptable para la Iglesia Católica. Y consulté con uno de los mejores canonistas que hay en Estados Unidos, un canonista muy conocido. No solamente le expliqué, sino que le pasé el artículo donde estaba la descripción de este proceso de incineración líquida, entre comillas, o incineración fría, ¿no? Y me dijo que tal como aparecía, canónicamente el método no resultaba aceptable. Pero hay que entender que en el derecho canónico el método de la incineración originalmente no era aceptada y hubo toda una discusión a raíz de estas nuevas tecnologías. Y estas nuevas tecnologías efectivamente plantean desafíos bioéticos, es decir, si es que estas son fórmulas aceptables o no aceptables. Lo que sabemos es que con los restos de un cuerpo, estén incinerados o estén enteros, nuestro deber es darle cristiana sepultura. Ese es nuestro deber. Y en consecuencia, cualquier cosa que signifique eliminar, arrojar, hacer desaparecer, pulverizar, sembrar en un árbol o lo que sea, es contrario a las enseñanzas de la Iglesia. Los cuerpos requieren, incinerados o enteros, cristiana sepultura. Y el cristiano que está preparándose para cualquiera de estas actividades, digamos así, es decir, para que nos entierren en un funeral tradicional o nos incineren, no puede cargar la conciencia de sus familiares pidiendo que mis cenizas se arrojen en tal sitio o en tal otro, cualquier cosa que signifique eliminar o arrojar, ¿no? En varias ocasiones he comentado que mi papá murió como un santo y después de muchos años en su vida de estar alejado de Dios, ¿no? Y en las conversaciones finales, porque él murió de un cáncer rápido, en las conversaciones finales que teníamos sabiendo que él ya iba a morir y que yo me iba a tener que encargar
de todo el proceso posterior a su muerte, él me dijo: hijo, como yo quiero ser incinerado, y eso sí, como yo soy una persona de montaña, ¿no? Es decir, de cerros, nació en Salta, en Argentina, en el Valle del Lerma, es decir, en esta cadena montañosa muy bella, subandina. Él no quería que lo arroje al mar, pero le dije: tata, no te voy a arrojar ni al mar, ni en la montaña, ni en la arena, ni en ningún lado, porque la iglesia nos pide que nosotros seamos enterrados dignamente. Y mi papá me dijo: si es que eso es lo que dice la iglesia, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Y entonces nosotros no podemos encargar a nuestros familiares diciéndole: cuando yo muera quiero que me distribuyan mis cenizas en tal, o las partan en pedazos, como originalmente hizo mi familia con un familiar, que cada uno de nosotros recibió una porción de las cenizas. Yo tuve la responsabilidad de hablar delicadamente con cada uno de los familiares y juntar los restos de esas cenizas y darle a esas cenizas cristiana sepultura, todas agrupadas en montones y puestas finalmente en una sola urna y enterradas. Entonces, eso es lo que tenemos que entender los católicos. Tenemos esta responsabilidad de cumplir con un mandato de las obras de misericordia, y es uno de los preceptos de la Iglesia, dar cristiana sepultura. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que con cualquiera de estas formas nuevas sobre las cuales la Iglesia va a tener que conversar y llegar a una decisión, dado que las tecnologías van avanzando y se van imponiendo modas y prácticas que desde el punto de vista pragmático son mucho más simples, más expeditivas, y en consecuencia llaman la atención y atraen el interés de la gente, es importante que mantengamos siempre el horizonte cristiano de cómo debemos esperar que seamos enterrados y cómo debemos enterrar a los muertos. Que tengas un buen día.